Saludos y bendiciones, familia. Estos son los anuncios de esta semana en la Iglesia Cristiana Casa de Bendición en Dorado. Este miércoles 26 de noviembre a las 7:30 p.m. tendremos nuestro ensayo de cántico navideño y la preparación para nuestro impacto a la comunidad doradeña. Ven con un corazón dispuesto a servir y bendecir. El jueves 27 de noviembre a las 8 a.m. celebraremos nuestra trulla de acción de gracia en la comunidad del pueblo de Dorado, donde compartiremos un desayuno y mucho más a nuestra comunidad. Sé parte de este hermoso tiempo donde nos unimos para llevar gozo y luz en el nombre de Jesús. El domingo 30 de noviembre a las 10:30 a.m. comenzamos nuestra celebración de Adviento, donde recordamos que nuestro Mesías vino y volverá. Ven con tu familia y trae a un amigo para que disfruten de la bendición del Señor. Recuerda que tenemos escuela bíblica especializada para los niños. Ven y gózate con nosotros. Estemos de pies y vamos a entrar en la predicación. La lectura de la predicación la encontramos en el libro de Colosenses, capítulo 1, versos del 9 al 14, y la palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así, perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Palabra de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra que hoy nos ilumina, hoy nos informa, nos despierta y nos guía a una transformación extraordinaria. Algo que tú has planificado para cada uno de nosotros y que estamos por conocer en este camino de transformación. Hoy, Señor, somos ministrados por tu palabra, somos edificados por ella y tu plan y tu propósito se cumplirá en nosotros. Amén. Puede tomar su lugar. Si hay algún niño por ahí que todavía que no ha subido arriba, puede aprovechar. Pues ya la actividad de los niños está corriendo, así que pueden pasar arriba. O si está esperando que yo ore por él, pues yo vengo, oro por él. Bueno, el tema de la predicación me ayuda con como que un feedback. El tema de esta predicación, esta enseñanza, es una vida digna. Diga conmigo, una vida digna. ¿Qué es eso de una vida digna? ¿Qué es una vida digna? Yo escucho eso mucho cuando decimos, yo me merezco una vida digna, ¿verdad? Cuando yo pienso en esa palabra, digna o dignidad, uno piensa como en un dignatario, como que alguien de un alto nivel, que se le da un gran reconocimiento. Dignidad es una cualidad de digno. Una cualidad de digno y es sinónimo de honradez, de respetabilidad, de nobleza, de honestidad, honrabilidad, integridad, rectitud, decencia, seriedad, decoro, pudor, autoestima, orgullo. O sea que una persona digna tiene entonces me imagino que un tipo de orgullo sano, ¿verdad?
Usted puede estar orgulloso de quién es usted, de lo que ha alcanzado, pero lo hace de manera digna, porque la dignidad tuya y mía, mi nivel de dignidad no puede indignificar a otro. O sea, no puede ir en contra. O sea, una persona digna realmente es una persona que sí reconoce su lugar, y reconociendo su lugar, honra el del otro. Honra al otro, a la otra persona. También dignidad tiene que ver con vergüenza. ¿Ok? Y con honor. Dentro de todo esos sinónimos, ¿verdad? Y los traje todos para que cada uno de ustedes, cuando yo vaya hablando, pueda ver de qué manera Dios quiere trabajar con nosotros. Y cómo en el plan de Dios está el que vivamos una vida digna. De hecho, el plan de redención, que llamamos de Dios salvarnos. Tú estás aquí, aunque todavía no estés enterando. Yo siempre digo que hay diferentes etapas de nosotros. Hay una etapa de cuando uno más muchacho se va nublando, es como se va oscureciendo, entramos en un estado de oscuridad en la etapa de adolescencia. Uno cuando un niño, uno está bien ávido, se aprende todo y está bien ahí. Pero cuando va pasando de los 13, 14, yo siempre digo que llega el tiempo de oscuridad. Porque comenzamos a ir en contra de lo que hemos aprendido. Eso es normal. Empezamos a creer, a hacer nuestra propia agenda. Yo le digo que esa es cuando despertamos a nuestra realidad pecaminosa. Y empezamos a luchar de ahí para adelante hasta que de verdad venimos y nos rendimos delante de Dios. Muchos lo logran, otros mueren en la calle, como estamos viendo hoy en día, que cada vez hay más noticias de jóvenes muriendo de 18, 19, 20 años. ¿Por qué? Porque para ellos la vida es el maleanteo, es estar en la calle, es tú sabes, estar en el flow de lo que hay en el mundo, de la realidad que viven, y ahí en donde esto es como casi como una ruleta rusa ahí. Pero damos gloria a Dios porque estamos aquí, y los jóvenes que están aquí, y los adolescentes que están aquí, y los que somos ya más viejos, bueno, esa palabra no se debe decir, los que estamos más maduros, que estamos más maduros, normalmente nos vemos mejor. Véase una foto de usted hace 15 años atrás y usted se ve mejor hoy. Es porque las cámaras han mejorado. No, hemos mejorado, nos cuidamos más. ¿Sabes que nos cuidamos más? Estamos más conscientes de cuidarnos, y por eso es que nos vemos mejor. Y eso tiene que ver con una vida digna. O sea, parece una broma, pero lo estoy diciendo con intención. O sea, como mientras más conscientes estamos de la vida, y más conscientes estamos de la realidad y lo corto de la vida, tendemos a cuidarnos y valorar nuestra vida más, y aún se supone, ya conmigo, se supone que nuestra relación con Dios mejore. ¿Sé qué? Que mejore. Para eso estamos aquí, ¿verdad? Y para eso estás aquí. Entonces, cuando vamos a la Escritura, cuando vamos a lo que dice Dios, ¿verdad? Porque queremos vivir una vida digna, ¿sabes? Y a veces podríamos pensar que fuera donde podríamos conseguir los ingredientes de una vida digna, sería fuera de la Biblia. No, la Biblia te dice claramente, Dios en su plan es que vivamos de una manera digna, y nos muestra ingredientes de una vida digna. Nuestra espiritualidad, la manera en cómo nos relacionamos con nosotros, en nuestra espiritualidad y con Dios, ese medio de comunicación y de vida que se da, es la que va a determinar el nivel de dignidad que vamos a vivir. Cuando tú despiertas a la realidad de Dios, escuche bien, cuando tú despiertas a la realidad de Dios, es como si te prendieran, cuando tú te pones la alarma en la mañana,
¿Cuántos pusieron alarma esta mañana? Yo puse alarma esta mañana. ¿A cuánto no le gusta despertar antes de que suene la alarma? A mí a veces me pasa que despierto como 3 minutos antes y qué malo es porque tú dices, lo que me queda son 3 minutos, entonces pues te tenés que levantar, porque si no se te va, le pones snooze y snooze te fuiste. ¿Ah? O sea, cuando ponemos un despertar, cuando te suena la alarma y te despiertas, tú abres los ojos y dices, llegó el día. Hacían horas que estabas dormido, practicaste la muerte porque te acostaste a dormir y tú estabas ahí dormido, dormida y despertaste de momentito, hoy es el día, tengo que levantarme, tengo que hacer esto. ¿Sabes? Ese despertar es como el nuevo día, es una nueva realidad. Dices, wow, otra vez tengo que empezar, tengo que con la rutina de la mañana, pero eso significa el despertar que tienes vida, tienes vida. Y desde ahí tenemos que comenzar de manera digna. Dándole a Dios gracias primero porque tienes vida. Porque ese corazón está latiendo. Porque esos pulmones están respirando. Porque esa mente está despierta, aunque todavía necesita ayuda, pero está despierta. ¿Verdad que sí? Que todavía necesitamos ayuda. No lo sabemos todo. Todavía yo quisiera levantarme en la mañana y saberlo todo ya. Y decir, wow, ahora sí que resolví. Hay cosas que se resuelven en el estado del sueño, pero no todo se resuelve ahí. Hay que despertar. Hay gente que siempre están soñando. Yo sueño con esto. A mí me da curiosidad, como yo veo gente de hace 10 años diciendo, yo tuve un sueño que andaba con fulano y me encontré con mengano y ahora que lo encontré me dio una oportunidad. ¿Has visto esos sueños? La gente con sueños de que me van a dar una oportunidad y siguen. Y de hecho, yo conozco gente que ya se murieron y todavía estaban soñando. Porque los sueños son, si usted no despierta a la realidad y tener el wake up call y comienzas a caminar los sueños y comienzas a esforzarte para alcanzar los sueños. Eso es parte de una vida digna, esforzarte, trabajar. Esforzarte es parte de una vida digna, esforzarte a superar esa naturaleza tuya que no quiere cambiar. Para mí llegar hasta aquí me ha costado esfuerzo. Y usted estar aquí le ha costado esfuerzo. Mire, usted se esfuerza hasta para estrellarse. Pero lo triste es que usted se esfuerza porque usted se esfuerza para hacer la cosa o bien, o te esfuerza para hacer las cosas mal. ¿Cierto? Ahora, ¿qué tiene que hacer? Esforzarte para hacer las cosas bien. Y Dios, a través de su palabra y a través de las palabras de Pablo, nos está invitando a entrar en un proceso reflexivo de cambio transformacional para que podamos vivir una vida digna. Ahora, ¿cómo son? Como si fuéramos hablando de una receta, ¿verdad? ¿Cuáles son esos ingredientes para una vida digna? Cuando hablamos de devolver, y ahí, por ahí están, no se ve muy claro. Pero está tranquilo, yo se los voy a leer, ¿está bien? ¿Ok? Ya mismo yo se los voy a compartir. Pero cuando hablamos de la vida, de ciertos ingredientes, ¿verdad? De la vida digna, tenemos que partir primero de conocer, ¿verdad? Cómo era el contexto en que Pablo está hablando sobre dignidad. Pablo está hablando sobre dignidad desde una perspectiva espiritual, pero él parte de un contexto histórico. Bajo el concepto romano y bajo la filosofía romana, que era la que gobernaba gran parte de las mentes, cómo la gente entendía la realidad, bajo el Imperio Romano del primer siglo, la dignidad tenía que ver cómo tú vivías la vida, y de hecho, se partía mucho de algo. En la sociedad romana había algo que era muy común, era ser esclavo. Era ser esclavo. Usted va a ver en la Biblia que se habla mucho del Señor, ¿cierto? El Señor vino, el Kyrios, el Señor, y está el Señor y el que le sirve al Señor.
todo el que le sirve al Señor es un ¿qué? Un servidor, un sirviente, es un esclavo. Pero la cosmovisión de esclavitud que dice la Biblia no es igual que la que tú y yo conocemos. Nosotros pensamos en un esclavo y pensamos en colores, pensamos en cierto color, pensamos en cierto país, de cierto lugar, ¿cierto? Pensamos en la esclavitud desde Occidente. La esclavitud para hacer que la gente trabaje, los encadenados. ¿Sabe? Cuando usted piensa en esclavitud, la emancipación de los esclavos y todo eso, siempre usted tiene una perspectiva. La Biblia, cuando habla de esclavitud, no está hablando de ese tipo de esclavitud de la que tú y yo tenemos un concepto. Porque en el Imperio Romano era muy normal ser esclavo. Es más, si aplicáramos ciertos conceptos de lo que es la esclavitud en el primer siglo, casi todos nosotros pudiéramos entrar dentro de la categoría de esclavo. Porque un esclavo es el que debe y no ha pagado. Es así. Escucha eso. Un esclavo es alguien que ¿qué? Que debe. Pues si tú debes, tú puedes ser esclavo. ¿Sí? Porque debe. Así que de cierta manera, nadie aquí, todavía no conozco a casi nadie que no tenga que levantarse la mañana para ir a trabajar para un jefe, ¿cierto? A que te paga, sí, qué bueno que te paga, pero de cierta manera tú no puedes levantarte la mañana y entonces no ser esclavo. ¿Sabes que en la categoría romana del primer siglo era normal el concepto de la categoría de ser esclavo? ¿En qué sentido? Que si tú no habías podido pagar tus deudas hasta que tú las pagaras, tú tenías que ser sometido bajo la autoridad de alguien y ese alguien era el a quien tú le debes, tu acreedor, ¿verdad? El acreedor. Y tenías que trabajar para él hasta que pagara. Y si trabajas para él hasta que pagaras y a ti no te pagan para tú pagarle a tu acreedor, entonces ¿cuándo tú vas a terminar de pagar? Por lo tanto, tu deuda de esclavitud era heredada de generación en qué? O sea, que muchos crecían en un estado de esclavitud, pero no era de esclavitud como la que nosotros conocemos. Era gente que se levantaban por la mañana y trabajaban para un jefe. Y para ahora te despertó y dice, ay padre, yo soy un esclavo. Si tú tenías un jefe, esa persona le daban comida, le daban de hecho, y el esclavo romano era cuidado. Eso, uno de los modos, o sea, no era cualquier, ser un esclavo de un romano era mejor que ser esclavo de otro país. No vamos a decir nombre, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque los esclavos tenían sus derechos y los amos tenían que darle un cierto nivel de dignidad a ese esclavo. Por eso es que Pablo le hablaba y le decía, va a ver en la Biblia, cómo Pablo le dice que al esclavo que respete a su amo. Porque no es el esclavo de este tiempo, es un esclavo distinto. Es un esclavo que muchas veces ese esclavo ya había recibido la libertad, y voy a hablar ahora de eso, la libertad de su amo, y ahora entraba en la categoría de liberto. Diga conmigo, liberto. El liberto era un esclavo que había sido emancipado de su esclavitud, y ahora él vivía por gratitud, y era esclavo por gratitud, y dice, no, yo me quedo contigo. Yo voy a ser tu esclavo, pero liberto. Cuando yo me quiera ir, yo me puedo ir. Pero mientras tanto, tú eres mi jefe, yo soy tu servidor. Yo sigo siendo, en griego se decía doulos. Estamos ahí, ¿verdad? Hay algo que se llamaba la manumisión. Manumisión, o otra palabra sería emancipación, pero la manumisión romana era un tipo de libertad jurídica, legal y social. ¿Ok?
Y eso venía por parte de su amo. Era una categoría, un estatus que le daba el amo al esclavo. Y te dice, pues entonces, ¿para qué ser libre si sigo, sigo siendo esclavo? ¿Para dónde voy a ir? No, la diferencia era que el esclavo, mire esto, cuando usted estaba en estado o estatus de esclavitud, usted no tenía derechos ciudadanos, no era reconocido como un derecho, no tenía ciudadanía. Ahora, el esclavo se le daba ciudadanía romana, que era lo más elevado en aquel tiempo, como muchas veces, aunque muchos en Puerto Rico y en otros lugares no le dan el valor, como ser ciudadano norteamericano. ¿Por qué? Porque como si usted era ciudadano romano, usted podía cruzar por toda la zona de Europa, que estaba bajo el Imperio Romano, y tenía libertad para moverse. ¿Por qué? Porque era ciudadano romano, tenía unos derechos de acceso a recursos del imperio, leyes, cuidado del imperio, que hoy en día, por usted ser ciudadano norteamericano, usted también lo tiene, pero no estoy hablando, no quiero elevar nada, pero cuando tú eres ciudadano de un país o de Europa, en Europa también tiene un nivel de ciudadanía donde tú eres parte de esa ciudadanía y tú puedes ir por todos los países de hecho, hay lugares que como norteamericanos no podemos ir, ¿sabes? Necesitamos pedir visa. Si usted va a entrar a Cuba, si yo voy a entrar a Cuba necesito visa, si tengo que entrar a Venezuela también, hay muchos de estos países que usted tiene que pedir una visa, un permiso para entrar. La ciudadanía romana te daba acceso a muchos recursos. Sin embargo, el que era esclavo no se le daba el derecho de ser parte de una función de gobierno. Sin embargo, fuera de ahí tenía oportunidades de disfrutar de la ciudadanía romana. Ahora, ser liberto tiene un gran significado. Y Pablo habla de dignidad, de esa dignidad, de tu poder, tener el derecho de ser digno y reconocido como una persona libre de tomar decisiones. Eso es maravilloso. Y Pablo está hablando de cierta manera eso. En contraste, cuando hablamos de la libertad, según Pablo la presenta, que es una libertad espiritual, esta libertad espiritual va a mostrar cambios en el individuo dentro. O sea, la libertad romana, de la esclavitud romana, mostraba cambios a nivel social, ¿cierto? Ahora, la libertad espiritual va a traer cambios de la manera en cómo tú miras la vida, cómo tú practicas la vida. Y tiene que ver mucho con la moral, ¿verdad? Una libertad espiritual te va a llevar a entrar en un estado de conciencia ética moral. O sea, que vas a tener una actitud frente a la injusticia, el pecado. O sea, el que tiene libertad espiritual tiene la capacidad de discernir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Están conmigo? ¿Discernir qué? Lo bueno y lo malo. O sea, que ahora cuando nos entramos en los que somos lo llamamos categorías de creyentes, ahora seguimos siendo esclavos, pero ¿de quién? De Cristo. ¿Somos esclavos de quién? Porque Él es ¿quién? Nuestro Señor. Pero somos libres en Cristo. Y hay algo que era muy innovador en la dinámica de ser cristiano en aquella época, de ser un creyente, es que dentro de la comunidad, porque nosotros vemos el cristianismo como algo como etéreo, ¿no? Pero como ser cristiano era una forma de vivir que se daba en comunidad, que se daba cuando estábamos, ¿sabes? La gente vivía junta en comunidad. Había una filosofía social y era que dentro del cristianismo, cuando tú eras cristiano, ya no habían categorías de si eras griego o si eras romano, si eras judío, si eras gentil, si eras hombre o mujer dentro del escenario del cristianismo y de la práctica de la fe cristiana, en ese escenario de ciudadanía espiritual, ahora ciudadanía del reino de Cristo, había un nivel de igualdad delante de Dios. Dios no tenía favoritismo. Y eso es innovador, porque en aquel tiempo habían, de hecho, y no solamente
estaban las categorías. Por supuesto, si usted va a otros países en Oriente, están las castas todavía. Hoy hay castas, las castas. Usted va a la India, hay castas. Y usted va a todos estos países orientales, hay castas. Es que si tú naciste dentro de una casta, tú no puedes llegar a la otra. ¿Cierto o no es cierto? Eso es otro tema. ¿Ah? Eso es otro tema. Hablar de las castas. O sea, tú naciste dentro de los pobres. Una casta es, si eres pobre, vas a ser pobre toda la vida y tú no tienes derecho a ascender de casta. Pero qué bueno cuando el evangelio de Cristo viene a libertar y a romper con ese paradigma y trae una buena noticia que dice ya no hay ni judío, ni griego, ni tiene que ver con estatus social. Ahora todos somos uno en Cristo. Por eso es que cuando usted entra por esa puerta, los títulos aquí quedan enganchados en su carro. Usted entra aquí como ¿quién? Como hijos del Señor. Y todos servimos a unos a otros en el igual nivel. Aquí, si entra un gobernante, el gobernante se le trata con dignidad, como se trata a quién, a todo el mundo aquí. ¿Por qué? Porque aquí somos todos uno. Y eso es importante tenerlo claro. Por eso que cuando vemos esos versos, por eso desde el día, dice Pablo, hablándole a la iglesia, dice Pablo está hablando con ellos, Pablo está hablando con ellos, que cuando él los conoce a la iglesia de Colosas, él está muy contento porque ellos están practicando la vida en Cristo. Pero él le dice a ellos, yo estoy orándole a Dios por ustedes. Y yo le pido a Dios que les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Y ahí Pablo va a comenzar a hablar de qué cosas tú necesitas tener conscientes sobre lo que es una vida digna. Porque él está diciendo, yo quiero que vivan como una vida digna. Y él va a comenzar a dar como una receta, unos ingredientes de una vida digna. Y eso de lo que Pablo va a hablar ahí está contemplado, ¿verdad? En esa lectura, y yo lo resumo de esta manera. Él habla del fruto de la obra del Espíritu Santo. Él va a hablar que haya fruto de esa vida digna. Y del fruto que está hablando es que haya el fruto de ¿qué? De la obra del Espíritu Santo. Lo primero, tiene que ver un fruto de la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué es lo que significa el fruto de la obra del Espíritu Santo en nosotros? Que estamos llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? Si usted tiene un vaso vacío y lo llena de Coca-Cola, ¿qué usted dice? ¿Qué usted dice del vaso? Está lleno ¿de qué? Frita. Ahora es Coca-Cola cero para algunos. Cero Coca-Cola. No, a mí me la da como es. Con las calorías. Después me voy a cogerlo, a jugar, hago algo. Pero cuando usted ve el vaso, usted no dice el vaso, usted dice, si tú le enseñas el vaso de cristal a alguien y está lleno de Coca-Cola, tú dices, ¿qué es esto? Que la persona te dice, Coca-Cola. ¿Porque está lleno de qué? Y si el vaso está vacío, usted dice, ¿qué tú dices del vaso? ¿Eso es un qué? Un vaso, pero cuando está lleno de Coca-Cola, no es un vaso lleno de Coca-Cola, pues tú dices, no, eso es Coca-Cola. Ahora, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, se refleja lo que hay dentro. Dígame que lo que está dentro se va de fuera. Por lo tanto, la llenura, la primera señal de la llenura del Espíritu Santo es que es el fruto del Espíritu. Después de eso, los dones del Espíritu que van a manifestarse para edificar a los demás. Lo más maravilloso del Evangelio es que cuando se manifiesta, cuando está la señal de llenura del Espíritu Santo en nosotros, que es el fruto del Espíritu, que es lo primero que Pablo habla, entonces tú eres un instrumento de Dios para hacer grandes obras. El Señor te va a utilizar para muchas obras. Te va a usar para cuidar a la gente, para animar a la gente, para darle palabra a la gente, para evangelizar a la gente, para servir. También te va a ayudar el Señor te va a dar el don para tú poder guiar y ayudar a la gente a ser libre. Tú sabes que el Señor te quiere utilizar para traer libertad a otros.
¿Y te pasa cómo? Bueno, si tiene un demonio hay que echarlo fuera. Adiós, pastor, ¿podemos echar fuera un demonio? Pues seguro. Yo te puedo usar para echar fuera un demonio, pero se supone que un cristiano no tiene demonio, pero a veces parece. y hay que orar, y hay que orar. Por si acaso los reprendemos, ¿ah? Reprendemos el demonio. Pero muchas veces el demonio ya se fue. Yo a veces, yo pensando acá que ya esto se ha sofisticado tanto y la obra de Satanás se ha obrado tanto que ya está de vacaciones y la gente está haciéndole el trabajo gratis. Me parece. Porque a veces tú ves gente que parece normal y son como demonios. ¿Verdad que sí? Dice que de momento te sale como ¿es o no es? Hay gente que actúan como un demonio. Ahora, si alguien actúa como un demonio, entonces hay que enseñarle a no ser como demonio. Y lo primero yo primero oro en el nombre de Jesús, echamos fuera todo demonio. Y yo creo que la iglesia tiene que seguir orando por eso. No podemos, no, porque a veces estamos tan sofisticados. Ay, no hablemos de esas cosas. Eso como que no suena muy intelectual. A mí me lo han dicho. Pero hay gente endemoniada, pero hay gente que está mal de la cabeza. O sea, si esto no está funcionando bien, puede actuar como si estuviera endemoniado, pero no está endemoniado. Eso pasa. ¿Por qué? Porque parece como que hay un glitch. Esto como que hay un glitch en la gente. Por lo tanto, nosotros como iglesia nos toca, escucha bien, nos toca ver ese escenario como un escenario para evangelizar. Y algo que yo estoy claro es, si vamos a hablar del mundo espiritual, de Satanás y de los demonios, es que no soporta donde está Dios. Por lo tanto, yo no tengo que gritar mucho, sino traer la presencia del Señor y en el nombre del Señor, el evangelio de Cristo comienza a libertar. Amén. ¿Dice amén? ¿Sabe que por lo tanto, lo más seguro que tenemos para tener y vivir tranquilo, confiado de que estamos resistiendo el mundo espiritual, como tú le quieras llamar, el mundo de maldad, es mantenernos enfocados en la proclamación del evangelio de Cristo. Y el evangelio de Cristo va a causar un choque. Y si hay alguien, porque la palabra dice que está oprimido por el diablo, va a ser libre en el nombre de Jesús. Amén. ¿Lo creemos? Va a ser libre. Yo lo creo. Así que cuando alguien viene a mi vida y no es creyente, y aún los creyentes que están pisando fuera el hoyo, yo lo veo como alguien que necesita libertad y le va a estar predicando a Cristo todo el tiempo. Porque el evangelio transforma la vida, la gracia de Dios transforma el corazón. Por eso yo tengo que seguirle predicando el evangelio. Predicando la mejor palabra motivacional es esta. ¿Por qué? Porque cambia los motivos del corazón, los impulsos del corazón. ¿Ok? Así que el fruto de la obra del Espíritu Santo es el primer ingrediente. El segundo también, entonces ahí viene el conocimiento de Dios. Ya conmigo, conocimiento de Dios. Si no conocemos de Dios a través de su palabra y a través de la predicación de la enseñanza, entonces no podemos contestar las preguntas. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el mundo y el sistema en que vivimos? El sistema contrario, antife, anticristiano, la cultura anticristiana, que es la que vivimos, es que hacen preguntas para que te confundas, ¿cierto? Ahora, si tú no puedes contestar la pregunta con el conocimiento de la palabra, no vas a poder discernir, no vas a poder contestar. Necesitas aprender la palabra de Dios, conocer la Biblia. No solo eso, el mundo, hermano, dentro de la iglesia se engaña a mucha gente a través de usando ministerios de gente que lo que hace es manipular las emociones y empiezan a formar un revolú emocional. Entonces la gente está ahí confundida, que no sabe si la persona habló de parte de Dios o no habló de parte de Dios. Cuando usted tiene conocimiento de la palabra de Dios, usted tiene discernimiento. Por eso es que es importante el conocimiento. Para vivir una vida digna necesitamos conocimiento de Dios. Y está a través de la palabra de Dios y a través de la predicación. ¿Amén? ¿Estamos claros ahí? Conocimiento.
Ahora también habla de la fortaleza y el poder que viene de Él. Porque tenemos que, fruto, una vida que habla de lo que hay dentro. Lo que hay dentro, ¿verdad? Está el conocimiento, cacumen, materia gris que se está, neuronas que están ahí funcionando con la información correcta, ¿verdad? Nosotros no nos dejamos controlar por el algoritmo. Nosotros somos el algoritmo en Cristo porque tenemos al Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Los que saben, ¿verdad? Los jóvenes aprendieron de eso. En la última reunión que tuvieron conmigo, Kerigma. Pero entonces ahora viene la fortaleza y el poder que viene de Dios. La fortaleza y el poder que viene ¿de quién? ¿De quién necesitas fortaleza para qué? Fortaleza para mantenerte y sostenerte a nivel de tus emociones. Sí, porque somos seres emocionales. Entonces necesitamos fortaleza y poder para mantener este sistema. Y esas emociones funcionan a través de toda una complejidad de neuronas, de hormonas y todo. Nuestro cuerpo funciona de esta manera, una máquina. Pero lo bello del Evangelio es, y el Evangelio de Cristo es que te anuncia que la vida digna tiene que ver con que eres capacitado para manejar esa realidad emocional. ¿Estás contento con eso? ¿Sabes que el Señor te da poder y fortaleza para que cuando llegue la tristeza, llegó la tristeza? Eso es lindo porque cuando tú tienes esa fortaleza de espíritu, llegó la tristeza y dices, me estoy poniendo triste. ¿Verdad que tú te das cuenta cuando te estás poniendo triste? Ay, me estoy poniendo triste. Y tú dices, ay, pues, déjame. Y a veces uno se pone nostálgico y triste y como que es bueno de vez en cuando ponerse triste. Es parte de, pero demasiado tristeza no. Ahora, cuando llega la tristeza y perdura, ahí yo digo, tristeza fuera de mi vida. Diga conmigo, tristeza fuera de mi vida. Ahora puedo fortalecerme. Espíritu Santo, te necesito para manejar este momento de tristeza. Tenemos la fortaleza y el poder que viene de Él. Depresión, ansiedad. Estoy ansioso. Ansiedad, nos ponemos ansiosos. Yo creo que esta es la generación de la ansiedad. Vivimos con ansiedad. Nos levantamos y ya tenemos ansiedad. Me tengo que lavar la boca. ¿A cuánto le da ansiedad lavarse la boca? Seguro que hay 2 o 3 que no se quieren lavar la boca. Le da ansiedad bañarse. Ay, me tengo que bañar. Yo me la apunto hoy. Mira, apuntarse la vez en cuando no está bien, pero no siempre. No siempre. Váyase a bañar. Sí. Sí, hermano. A veces a mí me ha pasado que estoy tan fundido, que todo el día que caigo en la cama y me acuerdo que no, por la mañana me doy cuando yo mismo me huelo y dije, ay, padre, pobre de mi esposa. Pero estaba tan fundido que me levanté, llegué al cuarto y para la cama. Ahí caí como error acostarse. Pero no podemos permitir que nuestra vida sea gobernada por las emociones. Tenemos que llevar las emociones a ser guiadas a través del poder de Dios para estabilizarnos. Ahora viene a otra cosa, es la perseverancia en todo momento. Y es que tiene sentido estos ingredientes. ¿Sabe? Ahora, ¿cómo yo me mantengo ahí? Porque a veces comenzamos, pero ¿qué nos pasa? Nos quitamos. ¿Cuántos son de los que se quitan? Yo levanto la mano. Ustedes son bien mentirosos. Todos nos quitamos. Empezamos todos los lunes a hacer algo y nos quitamos. Fallamos y nos quitamos. Si Cristo viene, se quedan. Señor, ten misericordia de ellos. Yo intercedo para que sean salvos. Porque yo no quiero. Pero nos quitamos. Nos falta perseverancia. Nos falta mantenernos y sostenernos. Ahora, mire lo bello de una vida digna. Es que Dios, en esta experiencia de crecer, de ser formado, Él dice, yo te voy a dar perseverancia. Para que logres todo, hasta te gradúes, termine la carrera. Porque cuando uno llega a la escuela, ¿verdad? Que cuando uno dice, ¿terminaré o no terminaré?
yo creo que yo me cuelgo. A veces uno dice, ¿verdad? Pero vas a cruzar, vas a pasar. Vas a cursar, vas a terminar las clases, te vas a graduar y vas a tener un buen trabajo. Y ¿sabe qué? El Señor te va a dar paz si perseveras. Yo veo la mano ahí. ¿Verdad que sí? Cuando dicen amén, bueno, joven, tienen que estar diciendo, ¿sabes? Por lo menos alégrate, broki. Eso es de la época mía. Bro. Alégrate, bro, pana. Gózate. Gózate en Cristo. Eso era los selfen, tú sabes. Esa era la época. No seas un gremo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Ay, este es un gremillo. ¿Sabe qué es un gremo? ¿Quién no sabe lo que es un gremo? Yo no le digo. ¿No saben lo que es un gremo? Un gremo era estos que querían practicar, los surfers wannabe, los que querían ser surfers, que siempre estaban arrastrándose en la Jonathan, tú sabes que eso que se arrastran cuando la baza están revolcándose en la caída de la ola, están siempre en revolú, que se van de cabeza siempre, esos son los gremos. El gremo siempre es que está revolcado, que la ola siempre lo tira y él nunca sale, está ahí, eso es un gremo, siempre está gremiando. Eso es un gremo, este es un gremo, este no sale de la espuma, del espumero de la ola. A veces nos pasa así. Nos montamos en la ola y nos estrellamos, nos montamos y nos estrellamos, nos montamos y nos estrellamos. Pero qué bueno es saber que el Señor nos ofrece mantenernos arriba de la ola y surfear la ola. ¿Cuántos van a surfear la ola? Amén. Nos da un aplauso al Señor. Lo va a hacer, lo va a hacer, lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Así que Él te va a dar perseverancia en el tiempo difícil y en el tiempo bueno. Porque no siempre el tiempo, a mí me preocupa a veces cuando tienen éxito. Se les olvida y se alegran mucho y cuando, pastor, ya se me resolvió el problema y se desaparecieron un mes y después vienen escocotados. Tienen que perseverar. Sí. Y el Señor te da esa capacidad. ¿Y qué es de perseverar? ¿Y cuál es la cherry? La cherry ¿sabe cuál es? La última que está ahí, que ustedes no ven, pero yo se la revelo. ¿Ah? ¿Cuál es? ¿Vivir qué? Dando gracias. ¿Siendo qué? Agradecido. Wow, ¿qué? Siendo agradecido. Siendo agradecido. Esta semana celebramos, no la semana del el jueves del pavo, no es mire, yo el viernes los hice coger para que se ganaran el pavo, ¿sabe? Y si no es por Yaneli, que estuvo intercediendo como el Espíritu Santo y Cristo ante el Padre por nosotros, que yo le decía, van a correr de aquí para allá y de aquí para allá arriba y después bajar. Y allá está ahí gritando, no hagas eso, nos vas a matar. Mire, ellos estaban, porque yo lo que dije, mira, vamos a coger en la urbanización, pues si es una cajera del pavo, ¿es una qué? Una cajera, es un maratón. Entonces yo le iba a hacer era correr como media milla. Muchachos. Y cuando yo le digo, no, pero mire, yo quisiera, esto no lo saben, Yaneli la voy a poner en el spot ahora. Yaneli tomando postura y manda, no, porque vamos a hacerlo así. Y tú no te diste cuenta, vamos a hacerlo hasta allí y hasta acá. Y yo, ok, está bien lo que usted diga, sierva. Así que ustedes le deben a Yaneli, den un aplauso a Yaneli que intercedió por ustedes. No, está suficiente hasta allá y hasta aquí. Y yo, ok, pues está bien. No, yo después se la corté más. Me metieron en la gracia, yo estaba en la ley. Yo me metieron en la... No, y después la muchacha se le hizo más corta todavía. Pero me di cuenta que era verdad. Son unos malangos cogiendo. Esa otra de la época mía. Mire, pero mire, se ganaron el pavo, Ezequiel, Italiani. Da un aplauso. Se lo ganaron. Mira,
Ezequiel iba agajado ahí. Bueno, Benjito llegó primero, pero él era el que le estaba rompiendo viento. Este iba agajado en el video está agajado del pantalón, pero llegó. Acción de gracias es más que un día, es una actitud de vida. Ahora, algo que Dios te va a dar y te da y que tiene creyente en la vida digna es una vida de dar gracias. Y eso es bien importante que lo tengamos claro. ¿Sabe? Ahora decimos, ¿cómo es que sabemos si tenemos lo esencial, si tenemos eso en nuestra vida? Pablo dice claramente, en el verso 15 comienza a hablar, y es donde podemos establecer que Jesucristo revela a Dios, quien es eterno, creador y dueño de todo. ¿Sabe? Lo que hace Pablo es que trae un cántico. El cántico de los que viven en dignidad. Y él comienza a hablar de la obra de Cristo en ellos. ¿Qué es eso que Dios ha hecho? Me gusta porque es como que primero da los ingredientes y después pinta de manera artística con este cántico, ¿verdad? Él pinta una imagen, una foto de la obra de Dios en nuestras vidas. Y él dice, él es la imagen de Dios invisible. Eso es lo que Pablo está hablando, que la obra de Cristo, que ahora está obrando en nosotros, causa eso. Él es la imagen. Eso que hablamos del fruto, eso que hablamos que sale de adentro para afuera, él dice, él en nosotros es la imagen del Dios invisible. Y eso es maravilloso saberlo. Jesucristo revela a Dios, quien es eterno, creador y dueño de todo. ¿Dónde se revela eso? En la obra de Cristo en nosotros. ¿Sabe que cada creyente, cada persona, cada uno de nosotros, en nuestra vida somos una pintura, como un PNG, una proyección de algo lindo. Algo lindo. Más lindo de lo que tú piensas. Nuestra vida es la imagen del Dios invisible. Y comienza a hablar el primogénito de toda creación. Y comienza a hablar de toda la obra de Cristo que obra en nosotros. Por eso es que la iglesia encuentra su guía y propósito en Jesús, el Cristo, quien además asegura la vida eterna. ¿Sabe? Esa obra que Él está haciendo y que es revelada a través de este cántico, le da a la iglesia sentido. Jesucristo es el que revela a Dios en nosotros y que nos permite a nosotros vivir esa vida. Entonces, el propósito de mi existencia, el propósito de tu existencia, está en Cristo. A veces hay gente que me dice, pastor, yo quiero descubrir cuál es el propósito de mi vida. El hecho de tú servirle a Dios, ese es el propósito en tu vida, servirle a Dios. Lo demás, Dios va a comenzar a hacerlo y tú lo vas a descubrir en el camino. Y entonces vas a glorificar a Dios. Por eso es que en ese punto, el próximo, por favor, ese era. Que la iglesia encuentra su guía y propósito en Jesús el Cristo, quien además asegura la vida eterna. Ese versículo 18 dice que Él, Cristo, es la cabeza, que es la iglesia. Y sigue hablando, Él es el principio, el primogénito de la resurrección. Todo eso que habla ahí, en esos versos, habla de qué? De la iglesia. Y la iglesia somos nosotros como pueblo. Y quiero aclarar, tú como persona no eres la iglesia. Somos parte de la iglesia. ¿Están conmigo? Yo no soy, yo escucho a la gente, la iglesia soy yo. No, la iglesia somos nosotros. ¿Somos qué? El concepto individualista que se ha infiltrado en la iglesia crea eso de que yo soy la iglesia. Tú no eres la iglesia, somos la iglesia. Por eso que la Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ¿qué? Allí Él está. Ahí hacemos iglesia. Por lo tanto, tenemos que reunirnos. Somos iglesia, nos vamos, pero nos mantenemos conectados. La importancia de la comunidad.
Diga conmigo comunidad. Y luego Pablo habla y nos permite verlo en este tercer punto, que la cruz simboliza la reconciliación histórica, unión entre el cielo y la tierra. Hay un símbolo, la cruz, que habla y nos permite a nosotros articular esa gran obra que Dios ha hecho. Cuando digo articular, decirlo, expresarlo. Es importante que cuando usted ve una cruz, usted sabe que la cruz no tiene poder en sí misma, pero representa algo extraordinario. Por eso es que esa cruz habla de reconciliación. No dice, Dios nos reconcilió, reconciliación histórica. Hubo un momento histórico. O sea, a mí la cruz me sirve como un recordatorio que hubo un evento histórico. Eso está en la historia. Y esa historia cambió el mundo y está cambiando tu vida y mi vida. Y según tu vida y mi vida es cambiada, ahora somos instrumentos, somos la imagen de Cristo para cambiar y transformar a otros, para ser instrumentos, referentes, ¿verdad? Modelos para otra gente. Por eso es que dice que por medio de él, versículo 20, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. O sea que la cruz hace no solamente es una señal histórica de reconciliación, sino también es una señal de unión entre el cielo y la tierra. Unión, cielo y tierra. Unión, cielo y tierra. El cielo y la tierra se unen. El cielo y la tierra se unen. ¿Sabe? Cuando yo veo la cruz elevada, esa cruz elevada, cuando Cristo muere, está Cristo diciendo, ahora no hay división, no hay separación. Se rompe el velo. Ahora hay comunicación, ahora hay cercanía, ahora podemos tener acceso a Dios. El cielo y la tierra ahora se acercaron gracias a la muerte, la reconciliación. Ese término que hablamos tanto, reconciliación, redención, salvación. Salvación significa el cielo y la tierra se unió. Cristo vino a unir las dos cosas. Por eso es que tú y yo somos la señal de la vida de Cristo en la tierra y somos necesarios. Y es necesario que vivamos esa vida. Es necesario que vivamos de esa manera. ¿Por qué? Porque tu vida y mi vida es la esperanza. Es la manera de vivir de Jesús. ¿Quién es el primogénito? Es el primero. El primer resucitado. Es el primer ser humano conforme al diseño perfecto de Dios. Tú y yo somos ciudadanos como Jesús. Nos parecemos a Él, se supone. A veces no, pero estamos trabajando para que eso pase. Amén. Es así, ahora sí. Luchamos. Uno dice, yo trato, y no me sale, pastor. Sigue tratando porque Él está tratando en tu vida. Sigue caminando en fe. Él está haciendo la obra. ¿Alguien le da un aplauso al Señor por eso? Es que el plan de Dios fue reconciliar todas las cosas en Cristo. Para que ahora tú y yo, a través de Él, podamos ser esa vida, la dignidad. Vivir una vida digna es vivir reconciliado. Ahora entendieron la libertad. Esa emancipación del pecado. Ya tú no tienes que vivir bajo el control de lo que te acusaba de pecado. Ahora eres liberto, eres libre de eso. Por eso es que tu referente ahora es Cristo, uno que no peca. Y tú puedes ser como Él. Y estás siendo formado como Él. Cada día, diga conmigo, cada día. ¿Sabe que en Génesis 3:23, y con esto cierro, este verso dice así: entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín del Edén. Wow. ¿Qué hizo Dios? Lo expulsó. ¿Se acuerda que hablamos de eso? ¿Por qué? Porque el hombre, ¿qué hizo? Desobedeció. Jesús, como Dios, escuche bien, se entrega en la cruz para reconciliar la humanidad con su origen y devolverla al jardín del Edén.
Eso es devolverle la dignidad al hombre para que pueda vivir una vida, valga la redundancia, realmente digna. El cielo y la tierra. Ahora tú y yo tenemos acceso a la vida de Dios. ¿Por qué? Por la reconciliación. La cruz une. Por eso que somos invitados a vivir cada día en este proceso, en esta perseverancia de la fe. No tienes que irte para el cielo, ¿verdad? El cielo ha venido a través de Cristo a nuestra vida. El cielo ha venido a nosotros. Se ha acercado a nosotros. Lo trascendental se acercó. Y ahora nos dio vida para que tú y yo podamos vivir una vida digna. Ama esta vida. Dale valor a esta vida. Dale valor. Atesora lo que Dios te ha dado. Y tú vas a ver cómo todas las cosas van a cambiar. Todo va a cambiar. La manera en cómo tú ves todas las cosas, todo tu alrededor, a ti mismo. Si tú quieres darle valor, verdad, a tu vida, vive la vida digna que el Señor te ha dado. Estemos en pie.